el título del tema es Prosigo a la meta. Eso ya lo habíamos visto, vimos la palabra meta, que era lo que las personas pensaban al oír esta palabra, los propósitos, las metas que ellos tienen en un sentido en un sentido de nuestras vidas. Algunos otros eh, asocian la palabra meta con algún circuito de carreras o algún circuito de maratón. También preguntamos cuáles serían una de las metas más comunes, y también preguntamos si es que la vida de un cristiano, estas metas que comentamos cambiarían en la vida de un cristiano. Y vimos entonces la meta a la cual Pablo se refería en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, de los versículos 7 al 14, la cual fue nuestro pasaje clave. Es la respuesta a Pablo de cuál sería cuál fue su más grande meta. Vimos cómo Pablo estaba poniendo como ejemplo su propia vida para demostrar que la salvación solamente puede ser encontrada en Jesucristo y en nadie más. Vimos también el contexto de este pasaje, que era del grupo de religiosos de los judaizantes que estaban compartiendo una doctrina errónea en cuanto a la salvación. Ellos decían que en la iglesia de la ciudad de Filipos, ellos decían que para ser salvos, para llegar a la salvación, no era necesario el sacrificio de Cristo, sino que era necesario hacer otro tipo de cosas, otro tipo de rituales, otro tipo de por ejemplo, la circuncisión, etcétera. Entonces, también vemos como Pablo nos decía que ciertamente Cristo es el origen de la salvación, pero también es la meta a la cual nosotros debemos de ir, a la meta de nuestra salvación. Y vimos el versículo 8 de Filipenses 3 en la versión de la Biblia de las Américas, el cual decía: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y nos centramos precisamente en esta frase, el incomparable valor de conocer a Jesucristo, porque esto precisamente, este valor, este incomparable valor que menciona Pablo, fue el que lo llevó a tener todo lo demás, dice la palabra, por basura. Y basura, como ya les decía ayer, era una manera bonita hasta cierto punto de referirse a lo que Pablo estaba diciendo aquí. Vimos el original en griego de la palabra basura, que venía de la palabra escubalón, de la palabra griega escubalón, el cual quería decir estiércol. Entonces Pablo tenía todas estas cosas como estiércol con tal de ganar al Señor. También vimos que la palabra escubalón no solamente se refería a estiércol, sino que también era la conjunción de dos palabras. La palabra kuon, la palabra griega kuon, que significa perro, con K al principio, kuon, y la palabra baló, con doble L, la cual quería decir echado. Entonces, literalmente, y aquí es cuando se nos fue la luz ayer, entonces aquí ya retomamos donde dejamos el día de ayer. Literalmente Pablo, hermanos, se refiere al desperdicio que se echa o se echaba a los perros en ese momento. Esa era la manera de ver todas las cosas que Pablo había logrado, hasta dónde había llegado Pablo. Esa era su manera de verlas, hermanos. Y por eso es tan importante, hermanos, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, porque si no nos perdemos de detalles como estos precisamente, que agregan un valor muy importante a lo que estamos estudiando, a lo que estamos leyendo. Ese precisamente era el concepto que Pablo tenía hacia todo lo que había hecho, a todo lo que había logrado. Era la manera en que Pablo veía las cosas a la luz de Cristo, a la luz de Cristo, hermanos. Simple y sencillamente, Pablo nos quiere dar a entender que absolutamente todo pierde su valor
cuando se le considera y se le compara en relación a Cristo. Todo absolutamente. Hermanos, ni la cosa más cara que te puedas llegar a imaginar se puede comparar con la gloria de Cristo. Las cosas que estimamos como más importantes en este mundo, que tenemos consideradas nosotros como las más valiosas en un sentido material, todas estas cosas son como excremento a la luz de Cristo, a la luz de la gloria de Cristo. Esa es la manera que tenemos que ver, así como Pablo lo veía. Ciertamente, hermanos, son palabras fuertes, sí lo son, hermano, pero es necesario comprenderlas, es necesario analizarlas. Hermanos, Cristo una vez más nos hace un llamado a realizar una introspección en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y darnos cuenta que a lo mejor eso que considerábamos nosotros como importante, a lo mejor eso que nosotros consideramos como prioritario, no es más que basura a la luz de Cristo y a la luz de su gloria. El mismo Pablo nos habla acerca de esto. Si me acompañan, por favor, vamos a Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos es porque nos ha sido dado, hermanos. Nos ha sido dado, lo podemos ver claramente aquí en este pasaje. Es porque Dios en su soberanía quiso que lo tuviéramos. Nada más. Sin embargo, todo esto que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, no se compara en lo absoluto, una vez más lo repito, a la gloria de Jesucristo. No se puede comparar, hermanos. Y seguramente antes de venir a los pies de Cristo, tú apreciabas o valorabas mucho tu bondad. A lo mejor presumías de todas las cosas buenas que tú hacías, todas las buenas obras que llevabas a cabo. Probablemente hasta las personas te decían, ay, es que no manches, tú eres un pan de Dios, tú eres la persona más buena que he conocido, la persona más bondadosa, qué sé yo. Pero ahora, hermanos, ahora puedes darte cuenta, si verdaderamente has nacido de nuevo, que todo esto que tú eras, que te decían, que tú te jactabas de eso, todo eso no tiene valor ante Dios. No lo tiene, nada de eso puede darte la salvación, nada de eso. Y el gozo que solo se encuentra en Jesucristo, solamente en Jesús, hermanos. Ahora has encontrado algo mucho más valioso que todo lo que pudiste haber hecho, algo más valioso que todo lo que pudiste haber poseído, de las cosas que antes presumías, algo mucho más valioso, hermanos. Y siguiendo con el tema, surge una pregunta de aquí. ¿A qué se refería Pablo con conocer a Jesús? ¿A qué se refería Pablo con conocer a Jesús? Ciertamente, hermanos, Pablo no se está refiriendo aquí a un conocimiento intelectual o a un conocimiento académico, ¿okay? De precisamente la persona de Cristo, porque conocer acerca de Cristo no es lo que Pablo desea. No es lo que Pablo desea, sino conocerle a Él, a Cristo. No conocer acerca de Él, sino conocer a Cristo en sí mismo. Eso era lo que Pablo buscaba, esa era su meta. ¿Para qué? Precisamente para tener una relación más íntima con Él. Eso era lo que Pablo buscaba, como se menciona en el versículo 10 de Filipenses 3, y volvemos al pasaje clave, a fin de conocerle, dice el versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, aquí hay dos puntos que Pablo menciona en cuanto a este conocimiento
de Cristo, del Señor. El primero de ellos es que el apóstol Pablo sabe de antemano que es imposible, escuchen bien, es imposible crecer en la semejanza del Señor sin el poder de la resurrección de Cristo. Es imposible, hermanos. En otras palabras, y como precisamente menciona el pastor Sugel Michelén, dice, es como decir, yo quiero conocer a Cristo y quiero ser semejante a Él. Por eso quiero experimentar en mi vida el poder de su resurrección. Hermanos, como ya se los hemos dicho varias veces en ocasiones anteriores, tú no puedes hacer absolutamente nada para siquiera ayudar en tu salvación. No puedes, hermano. Nadie, absolutamente nadie tiene ese poder. Y así, de esta misma manera, tampoco tenemos el poder ni podemos hacer nada nosotros mismos con nuestros propios méritos, nuestro propio esfuerzo para poder llegar a la santificación, para poder llegar a ser santos. No lo tenemos. Pero, porque aquí hay un hermoso pero aquí. No importa eso en absoluto, hermanos. No importa eso en absoluto, que no dependa de nosotros. No importa por qué, porque gracias a Dios y a su infinita gracia, el poder de Cristo y de este resucitado está disponible. ¿Y está disponible para quién? Dice la palabra, para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, este es el primer punto que Pablo quiere hacer notar. ¿Okay? Y el segundo punto que Pablo quiere resaltar no resulta tan agradable o tan llamativo para las personas en general, incluso para los cristianos que se dicen. Y es que el ser semejantes a Cristo, hermanos, implica sufrimiento. Implica sufrimiento, hermanos. Por eso menciona Pablo en el versículo 10 también. Y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él. ¿En qué, hermanos? En su muerte. En su muerte, hermanos. Pablo sabía muy bien lo que implicaba el buscar ser semejante a Cristo. Él lo sabía muy, muy bien, lo que implicaba conocer a Cristo. No como muchas personas hoy en día que creen que porque Cristo ya sufrió, que porque Cristo ya murió por ellos, a ellos no tienen que experimentar este tipo de cosas, no tienen por qué experimentar este tipo de pruebas, este tipo de sufrimiento, porque ya Dios lo hizo por ellos y están cayendo en un total error, hermanos. Están cayendo en un grave error. Hermanos, imagínense por un momento el siguiente escenario, lo que les voy a decir. Imagínate por un momento que te encuentras con el Padre. Estás con el Padre, estás en la gloria con Él, estás en un mundo donde no hay pecado, estás en un mundo donde no hay guerra, no hay hambre, no hay muerte. Estás en la gloria con el Padre. Y de repente todo eso cambia. Todo cambia. Y te encuentras en este mundo. Te encuentras en este mundo que es un mundo caído, está lleno de pecado, está lleno de muerte, está lleno de guerras, está lleno de hambre. Hermanos, eso le sucedió a Jesús. Eso le sucedió al Hijo de Dios. Nuestro Señor tuvo que sufrir el impacto de tener que lidiar con un mundo pecador, siendo Él santo, siendo Él perfecto y sin mancha. Nuestro Señor tuvo que sufrir ese impacto de entrar en contacto directo con las consecuencias del pecado de este mundo. ¿Cómo entonces te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú, hermano, si te encontrases en esa situación? Si hubieras pasado por esa situación. ¿Triste?
Seguro que sí. Eso le pasó a nuestro Señor, hermanos. Lo cierto es que mientras más busquemos conocer a Cristo, mientras más busquemos ser semejantes a Él, será más el sufrimiento que tendremos que experimentar. Es una advertencia fuerte, pero es cierta, hermanos. Es cierta. Podemos ver Juan en el capítulo 15, los versículos 18 y 20 para corroborarlo. Juan 15, 18 y 20, si me acompañan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, Pablo fue apedreado, Pablo fue azotado en varias ocasiones. En otras ocasiones tuvo que sufrir naufragios también. Hermanos, Pablo fue inclusive hasta abandonado también. Las últimas cartas de Pablo las escribió desde la cárcel. Hermanos, Pablo se la pasaba como dicen ahora por la calle de la amargura. Y era una tras otra, tras otra. Cualquiera en el mundo podría decir, es que Pablo tiene mal karma. El karma es una ideología del mundo que no se comparte con el Evangelio. Las personas de hoy, si te va mal fue porque obraste mal. No es eso, hermanos. Sin embargo, y a pesar de todo eso, Pablo permaneció fiel en todo momento, a pesar de las circunstancias. Hermano, y te voy a hacer una pregunta, y es una pregunta fuerte, y te la voy a hacer con toda la seriedad posible. Hermano, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo, hermano? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por defender el Evangelio de Cristo? Mira el ejemplo de Pablo, de Juan el Bautista. Mira el ejemplo de Pedro, mira el ejemplo de Esteban. Y la lista sigue y sigue. Hermanos, otra pregunta. ¿Ustedes creen que Pablo o cualquiera de los mártires que mencionamos y los que no mencionamos, ustedes creen que ellos buscaban el sufrimiento, buscaban el sufrir como algo para disfrutar, para estar contentos en sí mismo? La verdad no creo, hermanos. No creo que nadie lo busque, pero a ellos no les importó pasar estas situaciones difíciles como consecuencia solamente de anhelar ser como Cristo. Ser como Cristo, no les importó pagar ese precio con tal de ser semejantes al Señor. No les importó, inclusive en su muerte. No importó en lo absoluto, como Pablo menciona en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ahí mismo en la carta a los Filipenses, pero ahora en el capítulo 1, en el versículo 29, dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hermanos, siguiendo en el versículo 11 de Filipenses 3, del pasaje clave. Aquí muchas personas consideran o interpretan que Pablo de alguna forma estaba teniendo dudas de su salvación.
Vamos a revisarlo, vamos a leerlo. Filipenses 3:11 dice lo siguiente: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que dice el versículo 11. Y ciertamente, y si no se estudia de una manera cuidadosa este pasaje, puede malentenderse y puede hacer ver como que Pablo efectivamente tuviera dudas acerca de su salvación. ¿Okay? Pero para revisar esto, vamos a ir a la versión de la Biblia de las Américas de ese mismo pasaje de Filipenses 3:11 y vamos a ver lo que dice. Filipenses 3:11 en la Biblia de las Américas dice: a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahí cambia. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, hermanos. Pablo no tenía dudas de su fe. Pablo no tenía dudas de su salvación, hermanos. No las tenía, para nada, porque si las tuviera, entonces, ¿dónde quedarían versículos como 2 de Timoteo 1:12 o Romanos 8 del 38 al 39? Vamos a buscarlos, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 1:12. Si vamos a Romanos 8, 38 al 39, el mismo Pablo menciona estas palabras. Romanos 8, 38 al 39 dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. ¿Dudas? Para nada. Para nada, hermanos. Si tú has venido a los pies de Cristo, si tú ya has nacido de nuevo, ya has sido renovado, si eres un verdadero creyente, si eres un verdadero siervo de Jesucristo, déjame decirte que tu salvación está 100% segura en Cristo. 100% segura, hermanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad y gloria a Dios por eso. La salvación es segura para el que la tiene. Punto. No hay más. Y hermanos, volviendo un poquito al tema, hay un error que se comete muy a menudo cuando se busca conocer más a Cristo, cuando se busca ser más semejantes a Él. Y es que muchas personas se quedan estancadas. ¿Cómo es esto? Muchas personas entran en un modo pasivo, en un modo inerte, y no avanzan, se quedan ahí, se quedan quietas. Y es por esta misma razón que Pablo continúa diciendo en los versículos 12 al 14 de Filipenses 3, volvamos al pasaje clave. Filipenses 3 del 12 al 14 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, este es el punto central del tema precisamente, el continuar, el avanzar, el extenderse hacia lo que está delante, el proseguir a la meta. Y hermanos, tristemente, muchas personas no lo hacen. Muchas personas, en lugar de avanzar, se quedan quietos. O peor aún, retroceden en su andar. Van retrocediendo, no han olvidado lo que han dejado atrás, ¿no?
no lo han dejado atrás porque todavía lo traen cargando. Siguen recordando su vida pasada. Siguen aferrándose a los errores del pasado. Muchos hasta llegan a preguntarse, ¿cómo entonces puedo seguir a Cristo si mis faltas han sido tantas? ¿O cómo puede Dios olvidarse de todos mis pecados? Para las personas que tienen esta duda o que preguntan esto, vamos a ver algunos versículos. En Isaías 43, vamos a Isaías 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice lo siguiente: Yo soy el que borro yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Ahora vamos a Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Por último, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Así o más claro. Así o más claro, debemos, hermanos, entonces de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, dice la palabra, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Como lo menciona Pablo en Efesios 4, el mismo Pablo lo menciona. Hay que proseguir a la meta, hermanos. Hay que proseguir cada día, cada instante para poder llegar algún día al final, para poder terminar nuestra carrera. Ya Pablo nos ha mostrado cuál fue su gran meta en la vida. Seamos entonces imitadores de Pablo, así como él lo fue de Cristo. Busquemos conocer cada vez más a Cristo de una manera más íntima, para así buscar parecernos más a Él, sabiendo y teniendo muy presente todo lo que esto implica, todo lo que implica el conocimiento de Dios, todo lo que implica ser semejantes a Él. Hermano, ¿te sientes acaso satisfecho por lo que has logrado? ¿Te sientes realizado acaso por ver hasta dónde has llegado? Lo cierto es, y como menciona también el pastor Michelén, estés donde estés, te encuentras muy, muy lejos aún de la meta. Tienes que aprender a examinarte a ti mismo de una manera honesta. De una manera honesta, así como Pablo lo hizo precisamente. Y lo menciona, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo sabía sus limitantes, Pablo sabía lo que él no era. El solo hecho de plantear una meta, el solo hecho de plantearte un propósito o algo por alcanzar es un indicador de que aún no lo has alcanzado, aún no es tuyo. Hermanos, teniendo la meta en mente, ¿cómo entonces podremos alcanzarla? ¿Cómo podremos alcanzar esta meta? Hermanos, simple, con la mirada puesta siempre en el objetivo. Siempre en el objetivo. El correr una carrera es cuestión de paciencia,
El correr una carrera es cuestión de enfoque también. Entonces debemos de procurar de esta manera correr esta carrera. Seguramente se van a presentar distracciones en el camino, seguramente se van a presentar también obstáculos que van a querer mermar nuestro andar, que van a querer sacarnos del camino, que van a querer quitar nuestra mente del objetivo final, de llegar a la meta. Por eso hay que resistir, hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y con oración y estudio de la palabra, un día lo vamos a lograr. Un día lo lograremos, es una promesa. Filipenses 3:14. Volvamos a nuestro versículo clave, por favor. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ¿compartes la misma meta de Pablo? ¿Es tu más grande objetivo el conocer a Cristo y ser como Él? Hermano, puedes decir que todo lo que haces, que todo lo que eres, que todo lo que piensas, todo es para tratar de alcanzar esa meta. Hermano, la más grande meta del apóstol Pablo era ser semejante a Cristo. Él sabía y estaba seguro de que recibiría su tan ansiada recompensa cuando llegara el supremo llamamiento de Dios. Y hermanos, así como Pablo, nosotros no vamos a poder alcanzar esta meta, la meta de la semejanza en Cristo en esta vida. No la vamos a poder alcanzar en esta vida. Pero hermanos, confiemos porque podemos confiar y estar seguros de que la vamos a recibir en nuestra vida futura, en gloria, en Dios. Como lo podemos ver en Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, el conocimiento de Dios supera con creces cualquier otra cosa. Como ya vimos anteriormente, este conocimiento no se basa en un mero ejercicio mental o en un conocimiento académico, no, va más allá, hermano. Este conocimiento abarca la totalidad de nuestro ser. Incluye nuestra alma, incluye nuestra mente, incluye nuestro corazón y hasta incluye nuestra voluntad. Hermano, nada supera conocer a Cristo. Nada lo supera. Es el único capaz de saciar las más profundas necesidades del alma de los hombres. Es una fuente inagotable de satisfacción para los hombres. Al preparar este tema se me vino un canto a la mente. Y va más o menos así. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hermano, si tú ya te has decidido por Cristo, dedícate con todo esmero, con todo esfuerzo en eso. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás, hermano. Prosigue a la meta, extiéndete hacia lo que está
delante, corre con paciencia y con gozo la carrera espiritual que el mismo Cristo Jesús ha trazado para nosotros, pidiéndole siempre a su Espíritu Santo que nos guíe. Y si tú que estás escuchando este mensaje aún no haces esta decisión, aún no decides seguir a Cristo, te invito, te ruego que vengas a los pies de Cristo, que te arrepientas de tus faltas, que reconozcas que has fallado y que has vivido de una manera que no agrada a Dios, para que de esta manera puedas ser incluido en esta carrera en la que estamos corriendo, que tiene como fin una sola meta, el conocer y ser semejante a Él. Conocer y ser semejante a Él, hermanos. Para terminar, quiero compartirles unas palabras del pastor John MacArthur. Llamaron mi atención y sé que van a ser de ayuda para este tema. Dice: el supremo llamamiento de Dios es nuestra motivación para correr la carrera. Debemos vivir pensando que se nos puede llamar en cualquier momento a la presencia de Dios, donde recibiremos nuestra recompensa eterna. Éramos pecadores camino al infierno cuando Dios nos escogió en su soberanía para salvación, a fin de hacernos eternamente como su propio Hijo. ¡Qué gracia inefable! ¡Qué motivación para alcanzar la meta! Hermanos, prosigamos a la meta tuya y la meta de todo cristiano. Mi meta es y tiene que ser conocer a Dios y ser semejante a Él, con todo lo que esto implica. ¿Lo vamos a lograr en esta vida? Ya vimos que no, pero tenemos la esperanza y la promesa de una vida futura en gloria con Él, con el Padre. Prosigamos en eso, centrémonos en eso y corramos esta carrera con paciencia y con gozo. Ese era el tema que tenía preparado para esta tarde. Espero y que haya sido de bendición, así como lo fue para mí.